Las experiencias cercanas a la muerte han estado con nosotros en todo momento, en todas las culturas y en todas las personas, jóvenes y ancianos, devotos y escépticos. Pensemos, por ejemplo, en el llamado libro tibetano de los muertos, que describe la mente antes y después de la muerte. Para aquellos criados en tradiciones religiosas, cristianas o no, la explicación más obvia es que se les concedió una visión del cielo o del infierno, de lo que les esperaba en el más allá. Curiosamente, las ECM no tienen más probabilidades de ocurrir en creyentes devotos que en sujetos seculares o no practicantes. Las narrativas personales extraídas del registro histórico proporcionan relatos intensamente vívidos de estas experiencias que pueden ser tan instructivos como cualquier informe de caso clínico actual. En 1791, por ejemplo, el almirante británico Sir Francis Beaufort, quien da nombre a la escala de viento de Beaufort, casi se ahoga, un evento que recordó de esta manera. Dice, un sentimiento de calma de la más perfecta tranquilidad sucedió a la sensación más tumultuosa. Tampoco tuve ningún dolor corporal. Por el contrario, mis sensaciones eran ahora de un tono bastante placentero. Aunque los sentidos estaban así amortiguados, no así la mente. Su actividad parecía vigorizarse en una proporción que desafía toda descripción posible, pues pensamiento surgió tras pensamiento con una rapidez de sucesión que no solo es indescriptible, sino probablemente inconcebible para cualquiera que haya estado él mismo en una situación similar. Y así, viajando hacia atrás, cada incidente de mi vida pasada me parecía mirar a través de mi recuerdo en procesión retrógrada. Todo el período de mi existencia parecía situarse ante mí en una especie de vista panorámica. Bien, por otro lado, el doctor Christoph Koch publicó un artículo interesante sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ya sabemos que estas experiencias se desencadenan durante episodios singulares que amenazan la vida cuando el cuerpo se lesiona por un traumatismo contundente, un ataque cardíaco, asfixia, shock, etc. Entre 1 y 7 de cada 10 pacientes con paro cardíaco en un entorno hospitalario sufre un episodio de este tipo. Miles de supervivientes de estas desgarradoras situaciones cuentan que dejaron atrás sus cuerpos dañados y se encontraron con un reino más allá de la existencia cotidiana, sin restricciones por los límites habituales de espacio y tiempo. Estas poderosas experiencias místicas pueden conducir a una transformación permanente de sus vidas. Koch señala que las experiencias cercanas a la muerte comparten características comunes entre individuos, culturas y épocas históricas: libertad del dolor, viajar por un túnel hacia una luz, una intensa sensación de paz, ver a los seres queridos, experimentar una revisión de la vida y tener un sentido inusual de tiempo y espacio. Estas experiencias también se recuerdan con una intensidad inusual. Para la persona que los experimenta, parecen más reales que lo que es real, y a menudo cambian fundamentalmente la perspectiva de la vida y de la persona. Es cuando Koch aborda algunos de los intentos de la neurociencia de explicar las ECM cuando no termina de cuadrar. Por ejemplo, señala que las ECM no tienen más probabilidades de ocurrir en personas con creencias religiosas y creencias en el más allá que en personas que carecen de esas creencias. Pero lejos de socavar la importancia de estas experiencias, ese hallazgo apoya la opinión de que no son un simple sesgo de confirmación hacia unas creencias existentes durante una experiencia traumática. También señala que el registro histórico está lleno de experiencias similares que se remontan a la antigüedad, como la obra de Karol Zaleski, Otherworld Journeys, experiencias cercanas a la muerte en tiempos medievales y modernos. En un intento de explicar las ECM de una manera totalmente materialista, Koch atribuye muchas de ellas a cortes de energía en la corteza cerebral durante el proceso de la muerte. Este es un relato que no consigue calar por dos principales motivos. En primer lugar, una parte considerable de las ECM, alrededor del 20% en la mayoría de las investigaciones, se correlaciona con percepciones y hechos contrastables que no podrían haberse obtenido por medios convencionales. El hecho de que el porcentaje no sea mayor es debido principalmente al hecho de que muchas veces los pacientes no prestan suficiente atención a los detalles concretos que pueden ser verificables a posteriori.
Un ejemplo famoso en la comunidad neuroquirúrgica es el de Pamela Reynolds, quien tuvo una experiencia fuera del cuerpo durante un paro cardíaco asociado con una cirugía de aneurisma. Después recordó haber visto su propia operación mientras su corazón estaba parado y pudo contar detalles precisos de los eventos durante su cirugía, que no podría haber sabido a menos que realmente los hubiera visto desde arriba. El suyo no es el único ejemplo de una experiencia extracorpórea inexplicable en términos materialistas. Uno de los doctores se encontró con un niño pequeño que se sometió a una compleja cirugía de cráneo que describió su propia operación con meticuloso detalle visual, a pesar de estar bajo anestesia general y tener los ojos y la cara cubiertos durante el procedimiento. Los detalles técnicos del procedimiento quirúrgico eran idiosincráticos para ese neurocirujano. La información no estaba disponible públicamente y no se describió a la familia o al niño con el tipo de detalle que el niño describió. La familia estaba tan conmocionada por el conocimiento de su hijo de los detalles que preguntaron por qué el doctor no había usado anestesia para la cirugía. Hay muchos ejemplos de ECM en los que los detalles pueden correlacionarse a posteriori, cuando los pacientes ponen el foco en los detalles de aquello que sucede mientras no deberían de ser capaces de tener percepción, lo que por supuesto no puede explicarse con la teoría del corte de energía. La segunda razón por la que la teoría del corte de energía no termina de tomar forma es debido a los detalles que encontramos en la bibliografía científica sobre las consecuencias habituales de la hipoxia y la hipoperfusión cerebral, situaciones que se desencadenan antes de la muerte clínica del individuo, indicando que invariablemente conllevan confusión, disminución de sensaciones, pérdida de memoria, etc. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte se caracterizan por una claridad asombrosa, un conocimiento inexplicable y un recuerdo que parece ser imborrable, incluso en el caso de niños muy pequeños, los cuales olvidan el grueso de acontecimientos de su infancia temprana, excepto la experiencia cercana a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte potencian la consciencia y la comprensión, lo cual es completamente antagónico a la hipoxia o al daño cerebral. Otras explicaciones materialistas de las experiencias cercanas a la muerte fallan de la misma manera. Si bien la intoxicación por drogas, las convulsiones, la liberación incontrolada de neurotransmisores y similares pueden tener algunas semejanzas superficiales con las experiencias cercanas a la muerte, todos ellos fallan por completo en captar el fenómeno a un nivel global. Estas experiencias son radicalmente diferentes de cualquier experiencia mental causada por una discapacidad cerebral. Esta falta de consistencia presenta un problema para los neurocientíficos, con un sesgo que pendula sobre el hecho de que no existe la consciencia fuera de un cerebro que funciona, por lo que estas experiencias serían inexorablemente un subproducto de un cerebro en un estado disfuncional. Koch explica: acepto la realidad de estas experiencias intensamente sentidas. Son tan auténticas como cualquier otro sentimiento o percepción subjetiva. Sin embargo, como científico, opero bajo la hipótesis de que todos nuestros pensamientos, recuerdos, preceptos y experiencias son una consecuencia ineludible de los poderes causales naturales de nuestro cerebro, y no lo son de forma sobrenatural. Esa premisa ha sido de gran utilidad para la ciencia y la tecnología durante los últimos siglos. A menos que exista evidencia extraordinaria, convincente y objetiva, no veo ninguna razón para abandonar esta suposición. En este sentido, y siendo conscientes de que sí, el avance desde lo medible ha servido sin duda para contribuir en los descubrimientos científicos, creo que el Dr. Koch ensalza un paradigma de realidad sobre otro. En este sentido, cada vez más doctores del mundo de la ciencia consideran este punto de vista como un sesgo denominado cientificista y no científico, ya que su filosofía se basa en un esfuerzo por introducir datos medibles a través de los medios tecnológicos disponibles, en vez de considerar toda la evidencia de las experiencias cercanas a la muerte para dar una resolución a un fenómeno que proporciona información precisa que es contrastable a posteriori. Por otro lado, es verdad que el foco en lo medible ha ayudado en una parte del avance científico, aunque en detrimento de otra parte muy importante. Después de acumular un cuerpo extraordinario de datos sobre el cerebro durante los últimos 2 siglos, todavía no tenemos ni idea de cómo 1.400 gramos de materia cerebral darían lugar a la mente o a la consciencia.
La difícil cuestión de la relación mente-cerebro, el problema de explicar los fenómenos mentales como una consecuencia total del cerebro, permanece sin resolverse, a pesar de que los fenómenos mentales son características manifiestas de la consciencia. En este sentido, sí cabría meditar sobre por qué la neurociencia no ha logrado explicar cómo se relacionan el cerebro y la mente de forma definitiva. Es como si la cosmología no hubiera podido decirnos nada significativo sobre el universo, o la ciencia médica no nos dijera nada sobre la salud y la enfermedad, o la geología no nos dijera nada sobre las rocas. La neurociencia ha podido abordar distintas cuestiones sobre el cerebro, y sin embargo no ha podido vislumbrar cómo el cerebro da origen a la consciencia. Un problema sin duda muy difícil, que después de 2 siglos de neurociencia y un vasto tesoro de datos, sigue sin resolverse. El filósofo Roger Scruton describió la neurociencia como una vasta colección de respuestas sin memoria de las preguntas, e hizo la siguiente reflexión. Si has estado excavando en el mismo lugar durante siglos y no has encontrado el tesoro, tal vez hayas estado excavando en el lugar equivocado y el tesoro esté en otro lugar diferente. Uno recuerda también la historia del hombre que buscaba sus llaves por la noche bajo una farola, no porque se cayeran allí, sino porque ese es el único lugar en donde había luz para ver algo. Entonces, ¿las experiencias cercanas a la muerte desafían a la ciencia directamente? En verdad parece que estas experiencias no desafían a la ciencia. A veces desafían los sentidos humanos que se basan en nuestra biología. Por ejemplo, si las limitaciones habituales del ojo humano no fueran un factor, se podrían percibir colores previamente desconocidos, que sabemos precisamente a través de la ciencia que sí existen, aunque nuestros ojos no puedan percibirlos. Parece que el motivo principal de que los científicos tradicionales ahora estudien más este fenómeno es debido a que hoy sabemos mucho más sobre lo que les sucede a las personas en estado de muerte clínica, y lo que estamos aprendiendo no cuadra demasiado con el materialismo clásico. Las experiencias cercanas a la muerte generalmente se consideran reales, incluso entre los escépticos acérrimos que las vivencian. Y es que el enfoque de las investigaciones al respecto parece estar mutando, pasando de querer explicar cómo el cerebro produce las experiencias a querer explicar por qué suceden las experiencias en sí mismas.